buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a este su canal y a un nuevo capítulo de La Verdad TV Canal. Como ya ustedes saben, en cada video les traeremos un suceso, un evento o un individuo cuyas acciones generaron tal impacto en la sociedad que en consecuencia les generó una mención de honor en nuestro canal. Hoy hablaremos de un tema tabú para unos y un tema un tanto polémico para otros. Nuestra intención no es desprestigiar la iglesia o ir en contra de cualquier religión. Solo mencionamos casos que según registros e historiadores sí ocurrieron. Hoy hablaremos de las fiestas secretas de la iglesia, entre el misterio, el escándalo y la lujuria de la sotana. Durante siglos la iglesia ha predicado la castidad, la moral y el control del deseo como pilares de la fe. Sin embargo, detrás de los muros de convento, palacios papales y catedrales se han ocultado fiestas lujuriosas, abusos sexuales y enfermedades venéreas que contradicen sus propios mandamientos. Este reportaje revela los eventos más oscuros y censurados de la historia del clero católico: orgías en el Vaticano, papas con sífilis y redes secretas de placer bajo la sotana. Uno de los eventos más infames de la historia eclesiástica, organizado por César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, o Rodrigo Borgia, dentro del Vaticano. Cuentan que se invitó a 50 prostitutas al palacio. Se realizó un banquete donde las mujeres se desnudaban y recogían castañas del suelo mientras los cardenales observaban. Después hubo sexo grupal entre clérigos y prostitutas, apostando quién podía copular más veces. Durante los siglos XV y XVI, el Vaticano fue descrito por embajadores europeos como un centro de corrupción sexual. Se pagaban prostitutas con dinero del diezmo, muchos papas tenían amantes públicas, hijos ilegítimos y relaciones homosexuales. El Papa Sixto IV fue acusado de nombrar cardenales a sus amantes masculinos. Se tiene conocimiento de las fiestas sexuales en el Vaticano de Inocencio VIII entre los años 1484 y 1492. Fue conocido como uno de los papas más corruptos antes del auge de los Borgia. Tenía múltiples hijos reconocidos oficialmente, algo inusual para un papa. Se le acusaba de realizar banquetes nocturnos con prostitutas y jóvenes efebos en los jardines del Vaticano. Cronistas venecianos informaron de fiestas privadas con vino, música y sexo entre miembros de la nobleza y clérigos. En la Roma del siglo XVI existió una supuesta hermandad espiritual denominada Oratorio del Divino Amor para devoción, pero documentos del tribunal eclesiástico revelaron que se usaba como fachada para orgías religiosas. Participaban clérigos, nobles y prostitutas de élite. Se reportaron casos de sífilis y ulceraciones venéreas en sus miembros, según archivos del Hospital Santo Espíritu. Fiestas de obispos en Francia, siglo XVIII. El obispo de Autun organizaba fiestas libertinas con actores, músicos y mujeres del teatro parisino. Se descubrió que varios sacerdotes en su diócesis habían muerto por sífilis o enfermedades venéreas, según los registros del Hospital de los Hermanos de la Caridad. El escándalo se cubrió con dinero de la iglesia. Sífilis entre los monjes benedictinos en la España del siglo XVII. En monasterios de Salamanca, León y Sevilla había archivos médicos donde frailes eran tratados en secreto por sífilis y gonorrea. Los monjes frecuentaban burdeles clandestinos y confesaban los pecados en círculos privados sin arrepentimiento real. En algunos casos se realizaron exorcismos falsos para justificar los síntomas sifílicos como posesión demoníaca. Fiestas en conventos, embarazos de monjas. En el convento de Santa Clara de Nápoles en el siglo XVII, al menos 12 monjas dieron a luz en secreto, algunas infectadas por enfermedades sexuales. Un inquisidor descubrió que el capellán tenía acceso exclusivo y organizaba ceremonias privadas. En Francia, un convento en Abington fue cerrado por el Vaticano tras revelarse orgías secretas entre monjas, curas y nobles locales. En toda esta desenfrenada cadena de fiestas secretas no podía faltar las erupciones de enfermedades de transmisión sexual. Se tiene conocimiento de varios papas que pagaron con su vida y sucumbieron a estas incurables enfermedades para la época.
Tenemos por ejemplo a Nicolás de Cusa, en el año 1401 al año 1464, cardenal y filósofo. Murió de una enfermedad sospechosa y su cuerpo fue embalsamado. Algunos análisis modernos proponen que pudo haber sido sífilis avanzada, aunque esto no está confirmado por ADN. Papa Sixto IV, del año 1471 al año 1484. Según algunas crónicas, mantuvo relaciones homosexuales con jóvenes de la corte papal. Aunque no se ha confirmado que tuviera sífilis, hay menciones de enfermedades venéreas entre sus allegados y en la corte vaticana. Papa Alejandro IV o Rodrigo Borgia, del año 1492 al año 1503, famoso por sus orgías en el Vaticano y múltiples amantes. No hay prueba médica directa, pero se cree que varios miembros de su círculo íntimo contrajeron sífilis. Su hijo, César Borgia, sí tuvo sífilis confirmada y algunos historiadores creen que el Papa también. Papa Julio II, del año 1503 al año 1513, nombre real Giuliano della Rovere, apodado el Papa Guerrero, tenía amantes y varios hijos ilegítimos. Documentos históricos mencionan que sufría de sífilis con llagas visibles en el rostro. En el año de 1511, el embajador veneciano informó que el Papa no podía celebrar misa por las llagas sifílicas en su piel. Cardenal Giovanni de Medici, más tarde Papa León X, del año 1513 al año 1521. Aunque se ha debatido, algunos historiadores especulan que contrajo sífilis en su juventud. Su vida disoluta, sus fiestas en el Vaticano y contactos sexuales frecuentes lo ponen en sospecha. No hay prueba definitiva, pero crónicas médicas antiguas describen síntomas compatibles. Monjes y obispos en conventos alemanes y franceses en el siglo XVI. En los registros de hospitales eclesiásticos y crónicas médicas de la época se encuentran informes de curas y frailes con sífilis. Por ejemplo, en Alemania, el Hospital de los Hermanos de San Juan en Augsburgo atendía a monjes infectados. Hubo muchos siglos de silencio y represión. En conventos había muchos secretos y en monasterios también. En conventos de España, Francia e Italia se documentaron embarazos de monjas y abortos clandestinos. Algunos monasterios funcionaban como centro de prostitución oculta, según denuncian los inquisidores y archivos judiciales. Cartas de diplomáticos del siglo XVI describían al Vaticano como una casa de placeres con sotana. La sífilis era llamada el castigo de Dios, pero era muy común entre el clero corrupto. Aunque parezca historia antigua, las fiestas sexuales y las enfermedades venéreas siguen apareciendo en el clero moderno. En 2017, el Vaticano moderno, un monseñor fue arrestado por una orgía homosexual con drogas dentro de un apartamento en el Vaticano. Varios escándalos revelan redes de prostitución masculina entre miembros del clero. El ex cardenal Theodore McCarrick fue acusado de abusos sexuales a seminaristas durante décadas. Vivía en residencias lujosas y organizaba retiros donde se cometían abusos sistemáticos. En conclusión, la historia demuestra que la castidad impuesta por la Iglesia ha sido muchas veces una fachada. Mientras predican pureza, algunos papas y cardenales vivían entregados al placer, el abuso y el exceso, con consecuencias físicas como la sífilis y otras enfermedades sexuales, y consecuencias morales que aún repercuten hoy en día. Pregunta: ¿hasta cuándo se mantendrán estos secretos en la sombra? Bien, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este reportaje, regálame tu like, comparte y por favor suscríbete para que juntos sigamos descubriendo la verdad.